Hola amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros. No te vayas, hoy tenemos un tema que te va a cautivar. Y nuestro tema es... Hoy vamos a estar hablando de cómo vivir en un mundo pornográfico, no se lo pierda. Problemas y soluciones. Aquí tendrá una respuesta puntual para su vida, de parte de Dios, con los pastores Otoniel y Carolina Osorio. Problemas y soluciones. Iniciamos. Y un fuerte abrazo a usted que nos ve a través de Facebook Live. Que Dios le bendiga. También los que nos ven a través de YouTube, usted que nos ve a través de YouTube, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro tema de hoy, estoy seguro que va a causar controversia en algunas personas. ¿Cómo es posible que estén hablando del tema de hoy? ¿Cuál es el tema? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo vivir en un mundo pornográfico. Imagínese, un mundo pornográfico. ¿Cómo vivir en un mundo pornográfico? Definitivamente que estamos viviendo en una sociedad y hasta que Cristo venga y cambie todas las cosas en su segunda venida, esto no va a dar mucha marcha atrás. Por el contrario, la pornografía y todo lo que es la estimulación visual en el área sexual ha venido creciendo de una manera increíble, teniendo unos alcances impresionantes. Y no hay lugar en el mundo, ni cultura, ni ninguna restricción, digamos, que regule el aumento de lo que ahora es la pornografía. Y vamos a hablar también de cómo esto no se limita a, digamos, la experiencia de ver una película o de ver una revista, sino como ahora todo lo que nos rodea prácticamente es una estimulación visual en el sentido sexual. Este es el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo que le tocará vivir a sus hijos, y tenemos que tomar medidas, ¿verdad?, como cristianos, como personas que tememos a Dios, para no permitir que esto nos alcance a nosotros también, y además poder ser una luz, una diferencia en medio de tanta estimulación, de tanta oscuridad que tenemos alrededor. Entonces hoy vamos a hablar de cómo podemos vivir en un mundo pornográfico. Definitivamente que estamos en un mundo sobreestimulado, como nunca antes. Cuando hablamos de estimulados, ¿a qué nos referimos con estimulados? Porque tal vez algunas personas no van a entender la dimensión de lo que es estimulado. Solo antes de que aclares esa parte, solo quiero decirle que la forma en que lo vamos a abordar quizás va a tener dos o tres ángulos. Uno, un ángulo profesional, porque es importante que sepa que también somos profesionales en la materia. Mi esposa es psicóloga y atiende este tipo de casos. Obviamente no vamos a hablar de ningún caso en particular, pero sí lo vamos a hablar desde el punto de vista de lo que es la parte secular o profesional, porque hay algunos que creen que esto es un problema que los cristianos queremos hacer ver como que es un problema, pero no es así. Esto es un problema de la sociedad y se tiene que tratar. Pero también lo vamos a ver desde el punto de vista de la vivencia que hemos tenido como ministros y de haber atendido a tantas personas con este problema y las consecuencias. Y también desde el punto de vista espiritual, porque definitivamente es espiritual. Así que si tal vez nos aclaras esta parte de lo que es el estímulo. Bueno, generalmente todo lo que es el área de la sexualidad está nata en el ser humano. Es algo que Dios dio, es la manera en que Dios permitió a la humanidad reproducirse, ¿no? Y tiene dentro de uno ya un lugar, ocupa un lugar y un espacio en lo que es la humanidad. Pero, ¿qué hablamos con sobreestimular? En lo natural, hay cosas que pueden estimular al hombre y a la mujer, digamos, para poderse atraer, poderse juntar a la relación sexual y todo eso, pero siempre en la antigüedad todo era dentro del hecho matrimonial, dentro de las paredes, de la privacidad de un hombre y de una mujer. Entonces, el solamente ver, digamos, el cuerpo desnudo de una persona era
en su lecho matrimonial era una estimulación para activar lo que son las áreas sexuales. Pero hoy en día las personas no necesitamos, digamos, de llegar a esa intimidad para estimular lo que es la área sexual, sino de que eso está a la vista y está a plena luz del sol, fuera de las paredes de nuestra casa, de nuestro cuarto matrimonial. Entonces, por eso hablamos de que esta es una sociedad sobreestimulada. Hay demasiada estimulación para que se activen, digamos, los sensores sexuales que dejó en cada uno de nosotros, y es por eso que vemos a tantas personas, digamos, con adicciones en esta área, en el área de la sexualidad, en el área de la pornografía, porque son cosas que producen un placer en el ser humano, y eso es uno de los problemas de que la gente no quiere dejar este tipo de adicción y este tipo de cosas, porque lo que causa son placeres, ¿ya? Entonces, cuando una adicción, digamos, ha llevado a un ser humano a un dolor, es más fácil que lo deje. Pero si una adicción ha llevado a un ser humano a una experimentación del placer, en este caso el placer físico, la gente se va a sentir siempre más propensa a caer y a buscar otra vez ese placer. Entonces, ¿qué pasa? Las estimulaciones que tenemos alrededor hace de que sea muchas veces una lucha garrafal, una lucha mortal, para que una persona pueda mantenerse, digamos, pura en el área sexual, o no, tal vez quitemos la palabra pura, pero por lo menos balanceada dentro de los parámetros que Dios dejó. Porque cuando en el cristianismo hablamos del sexo, es injusto decir de que Dios aborrece la sexualidad, porque no es así, Dios la dejó, pero Dios la restringe precisamente para cuidado de uno mismo, ¿no? ¿Qué hace? Nos hicimos una pregunta. ¿Qué hace este mundo aún más pornográfico? O sea, ¿qué es lo que está causando que este mundo sea tan pornográfico en este tiempo? Y veíamos el ejemplo de la pornografía en el pasado. Antes de las redes sociales, antes de estos equipos, las tablets, los celulares, antes de que ocurriera todo este asunto, este boom tecnológico, la pornografía estaba reducida a las revistas pornográficas, las cuales inclusive tenían una restricción de venta, no se le vendía a cualquier persona, y la sociedad misma no permitía que esto fuera una cosa tan abierta. Pero en este momento no estamos viendo que este es el caso, porque ¿cuántas personas ahora compran una revista pornográfica? Eso yo creo que ya ni existe. Ya eso, o si existe, o si existe debe ser algo muy limitado, ¿ve? Y sí. O sea, la parte física está desapareciendo. Aparte de que una revista pornográfica uno podía ver una fotografía. ¿Quién quiere ver una fotografía si puede ver un video? Sí. ¿Ve? Yo recuerdo, era pequeña y estaba con un grupo de amiguitos, estamos hablando en los años 80, a principios de los 80, y estábamos con un grupo de amigos sentados jugando. Antes jugábamos mucho en la calle, juegos infantiles. Arriba, trompo, chibola, exacto, pelota. Todos esos juegos. Y recuerdo haber estado con un grupo de compañeros cuando llegó el papá de ellos, el papá de uno de estos compañeros. Y recuerdo de que llevaba envuelto algo y se lo da a sus hijos. Yo estoy presenciando, se lo da a los hijos reciben lo que el papá le lleva y el papá les dice, tome, le dice, para que se hagan hombres, y les entrega una revista pornográfica. Y yo recuerdo de que ellos agarran y era aquel asombro, ¿no?, de la revista pornográfica, y la mantenían escondida y todas esas cosas, ¿no? Sí me acuerdo, todavía tengo memoria de cómo se manejaba en aquellos tiempos esto, porque que una persona tuviera una imagen, digamos, de un cuerpo desnudo era algo, pero sumamente esporádico. Pero hoy es impresionante el acceso tan fácil que tienen aún los niños para tener este tipo de acceso a la pornografía, a las imágenes visuales de gente desnuda. No hay necesidad de hacerse nada escondidito, ni tener nada escondido. Todo está a plena luz del día. Esto fue escalando, ¿verdad? Inició con
estas revistas pornográficas, usted sabe, esa revista famosa, no necesitamos dar el título, el nombre de la revista, luego escaló a la televisión cuando viene el lanzamiento de la televisión, aunque inicialmente no había mucha restricción. No obstante, aunque la televisión ya es casi, ya está pasando a un segundo plano, está yendo a una obsolescencia, uno ve en la televisión aún hoy en día que se anuncian programas de desnudo en horas donde antes jamás podía salir algo parecido. Un ejemplo, la pornografía, había una restricción, si no me equivoco, en el pasado, de las 9 de la noche en adelante se podía presentar este tipo de cosas, o películas que eran consideradas que tenían un contenido sexual. Hoy en día ya eso no tiene validez, y hay veces estamos viendo un programa familiar en una televisión, un canal de televisión, y anuncian una cantidad de programas al desnudo, comida al desnudo, sobrevivencia al desnudo, cita esto al desnudo, cita al desnudo, casa al desnudo. Es una cosa de todo desnudo en la televisión, pero vino escalando. Primero las revistas pornográficas, luego se abre a la televisión restringida. Ahora no tiene restricciones porque los niños están mirando o una familia está mirando un programa familiar y anuncian este tipo de cosas y lo presentan de día. No hay ninguna restricción. Y ha escalado, todavía sigue escalando. Ahora escala a las redes sociales, que entre comillas hay una restricción de no puede haber desnudo. Pero les puedo decir una cosa. Uno puede denunciar una foto que supuestamente en los ojos de uno, en los ojos de mucha gente está desnuda, y Facebook le contesta que no violó ninguna de sus normas sociales. En las redes sociales, donde hay niños mirando, donde hay adolescentes viendo y mujeres saliendo desnudos, mostrando sus partes, algunas veces, en el caso de las damas, nada más medio tapando el área del pezón de la mujer, pero no lo consideran desnudo. También otra forma, digamos, de que nosotros estamos expuestos, la sociedad del día, sus hijos, nosotros todos estamos expuestos, digamos, a la estimulación pornográfica, es en la misma calle. O sea, obviamente que en nuestra cultura, y pareciera ser de que en nuestra cultura latina se inclina bastante a asociar la belleza con la sensualidad, con lo sexy. Hoy en día, para que una mujer sea catalogada socialmente como bonita, tiene que verse muy destapada, mostrar muchísimo sus partes íntimas, exponerlas, ya sea con escotes, o si no hablemos de otra cosa, sino que la ropa excesivamente apretada, que es una forma de desnudo también. A veces la gente dice, no, yo ando tapada, pero realmente se demuestra en su forma de vestir toda su figura. Uno puede verle hasta cuántas costillas tiene o cuántos rollitos gordos tiene la persona, porque la ropa, aunque ande con un cuello de tortuga hasta aquí, verdaderamente es tan apretada que no hace falta echar mucho a volar la imaginación de las personas para que un hombre, digamos, con problemas en el área sexual pueda rápidamente saber cómo es la forma del cuerpo de una mujer. Y también de los hombres, porque esto es ahora algo que también ha escalado. Esto no se trata solamente ahora de morbosear el cuerpo desnudo de una mujer, sino que también la sociedad ha venido incrementando esto hasta niveles de que los hombres también quieren demostrar sus atributos, ¿ya? Sus músculos, sus nalgas, no sé si la palabra científica, no es vulgar, las nalgas. Entonces, también en la calle usted va a poder ver mucho contenido pornográfico dado a cómo, digamos, la gente se viste hoy en día. Entonces, por eso venimos diciendo de que esto verdaderamente es un mundo sobreestimulado en el área visual. Y basta con, si usted va a un gimnasio, por ejemplo, o sea, es una cosa que
que uno tiene que apartar la vista, porque para todos lados la ropa, los diseños de ropa tratan como de fingir que está tapando algo, pero la verdad es que el propósito más bien es al revés, es mostrar algo. Y los escotes, la calle está tan llena de pornografía que es difícil luchar en contra de esto, pero tenemos que hacerlo. Y lo que estabas hablando de los hombres, antes esto era una lucha, parecía que era una lucha meramente del sexo masculino, que estaba ahí siempre con esto de la pornografía, pero ahora nos hemos dado cuenta, o no ahora, sino que ya ha pasado un buen tiempo y nos hemos dado cuenta que la pornografía que se le vende a la mujer también es tan lucrativa como la que se le vende al hombre. Ya la pornografía no es una lucha exclusiva del género masculino. Ahora la mujer también lucha con estas cosas, con la pornografía, ¿no? Y lo más triste de todo, lo que verdaderamente estamos experimentando como sociedad, es que no solamente la gente adulta lucha con la pornografía, también los niños están luchando con la pornografía. Yo he atendido casos de niños de 7 años que ya tienen adicciones pornográficas y no llegaron, digamos, a ese punto por casualidad, como accidente, sino de que al tener los padres material pornográfico en sus casas, ya sea en las computadoras, en discos, en los celulares, un niño fácilmente tiene acceso a esto y he lidiado ya con niños que tienen tanta estimulación en el área pornográfica que quieren experimentar, y por eso es que se dan muchas veces los incestos en la familia, porque los niños encuentran la pornografía y también su imaginación, y no es que ellos sean unos niños pervertidos, sino que es humano para cualquier persona querer experimentar algo de que visualmente es placentero. Y entonces ahí es cuando nosotros estamos viendo a niños dentro de la casa que están, por ejemplo, tocando indebidamente a hermanitas, a hermanitos, ¿verdad?, a sobrinos, a sobrinas, entre primos, y toda esta, digamos, curiosidad que se da, digamos, en el mundo infantil, precisamente porque los niños han estado expuestos por mucho tiempo a lo que es el material pornográfico. Muchas veces los padres no se dan cuenta del daño que hace en su familia este tipo de problemas, este tipo de material. Entonces ya no es una lucha, que un hombre está luchando con la pornografía, las mujeres luchan con la pornografía, y lo más triste es que los niños dentro de la casa, yo he atendido casos de niños que han tocado a sus hermanos, que han tocado a sus hermanas. ¿Y por qué? Porque precisamente andan la mente sobreestimulada con todo este tipo. La música que escuchan, las letras, a veces uno ve a los niños, por ejemplo, bailar estas canciones de estos artistas como Maluma y todo, y uno dice, ay, qué lindo, pero cómo baila, qué sensual se mueve. Eso en la mente de uno, pero lo que realmente está pasando es que uno está infringiendo una programación en la vida del niño, ¿ya? A creer de que ser sensual, moverse sensualmente, vestirse sensualmente, es lo bonito y es lo aceptable, digamos, es lo que llama la atención. Perrea muy bien, dice. Sí. Le gusta el perreo, desde niño le gusta el perreo. Si alguien se ofende, no estamos tratando de ofender, solo estamos tratando de hablar de la realidad. Y esto de vestir bueno, es que hasta vemos a las niñas cómo las están vistiendo. Ve que ya las visten con vestidito corto y cuánta cosa tan terrible. Recuerdo en una ocasión cuando apenas estábamos empezando como pastores de jóvenes, y yo nunca había visto en una iglesia a una persona vestida de esta manera. Entra una muchacha que tenía una falda que le llegaba arriba de la mitad de la pierna. Y aunque yo lo hago chiste, digo, era un escote que le llegaba al ombligo, pero era un escote, o sea, era una persona que estaba vestida de una manera, o sea, increíblemente desnuda. Y se sentó en la primera fila y de pierna cruzada. En ese momento para mí fue escandaloso. Pero hoy en día
ya no se ve tan escandaloso. Esa es la forma natural. Eso es, hemos llegado al día donde la sociedad, digamos, se cumple lo que la palabra de Dios dice. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Una mujer que se viste, digamos, con poca ropa, anda vestida correctamente, y una mujer que ha tomado la decisión de taparse, de hacer un poquito más de su vestimenta, más hecha con pudor, a eso se le llama ridículas religiosas y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí son las contradicciones de la era moderna, ¿no? Que al final, como vamos a ver un poquito más adelante, por muy moderno que se ponga el mundo, los efectos de la modernidad, de eso nadie se salva, ¿verdad? Entonces, no podremos desaparecer la pornografía. Eso es algo que nosotros no podemos desaparecerla. No gobernamos este mundo, pero sí podemos luchar en contra de la pornografía. Y eso es bien importante que usted lo sepa. Nosotros podemos luchar en contra de la pornografía. De hecho, este día no vamos a poder abordar la parte propiamente de la protección, cómo podemos proteger nuestros celulares, nuestros equipos, pero la próxima semana sí lo vamos a hacer. De hecho, la persona que es el técnico locutor de acá, de nuestra comunidad, Cristian, nos va a estar acompañando y nos va a dar medidas de cómo poder hacer para proteger nuestros equipos, nuestros celulares, así que no se lo pierda la próxima semana. No vamos a poder desaparecer el contenido de la pornografía, pero sí podemos luchar y sí podemos tomar medidas de protección en contra de ella. No podemos creer que esto a mi familia no le va a afectar, a mí no me va a afectar, porque hemos visto personas que tan solo la primera probada los metieron en un mundo oscuro de maldad. Y nosotros podemos tomar las medidas a temprana edad, a tiempos tempranos, para que podamos, antes de mirar la gravedad y tenerla que vivir, podamos corregirnos. Bueno, vamos a hablar acerca de los efectos, porque mire, un problema no se busca cómo solucionar hasta que uno entiende el efecto real de lo que ese problema puede provocar en la vida de uno. Hay cosas que uno deja allí como, no, eso no va a ser ningún problema, pero no se está dando cuenta de que si uno deja allí eso después va a venir en contra de uno y va a causar tremendos dolores en la vida de las personas que lo dejan ahí como que si no fuera nada, como que si no fuera un problema. Entonces, hablemos un poquito primero de los efectos que la pornografía, el estar demasiado expuesto a la pornografía visual, puede traer en la vida del ser humano. Y el primero del que quiero hablar es acerca de lo que provoca en uno. El primero es, nos deja una conciencia fragmentada. No hay persona que vea pornografía y no la esconda. Que vea pornografía, que esté expuesto a esto y no sea para él un motivo de vergüenza. No hay persona que practique, digamos, la pornografía y se sienta orgulloso de hacerlo. Que se sienta libre emocionalmente. Siempre la pornografía deja un efecto de una conciencia fragmentada, ensucia la conciencia del ser humano. Y cuando la conciencia del ser humano se ensucia, viene con ella una serie de consecuencias, como por ejemplo depresión, vergüenza, baja autoestima, porque cuando uno está practicando esto, uno se siente tan sucio que siente que no tiene valor. Entonces, esto no es un asunto, digamos, que solamente trae placer a la vida del ser humano, no, le daña su conciencia. La persona que está intencionalmente practicando esto, digamos, accesando al material pornográfico, no puede tener una conciencia tranquila. También la separación espiritual con Dios, porque esto va a traer consecuencias espirituales. Y usted crea o no crea en la espiritualidad, existe. Y una persona separada de Dios va a ser alguien que no va a tener los valores, los principios que esta sociedad necesita. Y al separarnos nosotros de Dios, nos vuelve una mente
completamente destruida, pervertida, a tal grado que por eso es que vemos el resultado hoy en día. ¿En qué resulta? En hombres violando, incesto, lo que ya estabas mencionando, en el hogar, jovencitas que fueron tocadas, violadas, manoseadas por primos, hermanos, abuelos. Eso es lo que ocurre, porque nos estamos separando de Dios. Una persona que está cerca de Dios, que está buscando al Señor, que su conexión está directa con Dios, no va a tener este tipo de prácticas. Y por eso cuando alguien que dice, no, yo estoy cerca de Dios y practique estas cosas, la misma sociedad dice, usted lo que es un hipócrita. ¿Por qué? Precisamente, cuando estamos cerca de Dios, estas cosas no van a acontecer en nuestras vidas. Y lo que hace la pornografía nos trae una separación de Dios, nos separa de Dios. Pero no solo se queda ahí, también estamos mirando que este tipo de actos pornográficos traen enfermedades. Y hablemos de enfermedades no solo físicas. Sí, también, digamos, hoy en día está muy en boom, digamos, la gente está bien alerta, la sociedad está bien afectada por algo que se llama la depresión y la ansiedad. Muchas personas han llegado a las conclusiones de que la ansiedad, la depresión y la ansiedad tienen que ver también con disfuncionamientos biológicos del cuerpo humano. No le quito que eso pueda ser así, pero la gran mayoría de las personas que están en depresiones y ansiedades, las raíces de eso, en parte, en algunas, no en todas, tienen que ver con una culpabilidad, especialmente en el área de la moralidad. De repente, al estar expuesto a este tipo de pornografía, de contenido pornográfico, se crea dentro del espíritu humano una carga espiritual y una conciencia, como estábamos hablando, digamos, al principio, que fragmenta la conciencia. Y eso viene y genera en sí ansiedad. Y hoy en día, por ejemplo, los sistemas sociales, digamos, de salud, incluyen la ansiedad y la depresión como una enfermedad. De hecho, los seguros sociales tienen medicamentos en otros países, no sé si en el nuestro, pero medicamentos gratis para las personas, digamos, que padecen de esto. Porque definitivamente esto no lo va a dejar, esto remueve en todos los sentidos sus capacidades mentales, sus capacidades emocionales, y tarde o temprano esto va a traer a su vida, digamos, un tipo de efecto físico. Usted y yo siempre debemos de recordar que lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestra vida espiritual. Y lo que pasa en nuestra vida espiritual también afecta a nuestro cuerpo. Entonces también es importante que veamos esto. Otro de los efectos serán los efectos sociales, digamos. Y uno de ellos será que esto provoca que al introducir a la persona en la inmoralidad, cuando ya la persona está estimulada y va y comete actos inmorales, esto tarde o temprano trae efectos sociales dentro de la familia. Recuerdo hace muchos años, y es algo que habíamos hablado, de que aunque las cosas se pongan modernas, pareciera que muchas cosas en el ser humano no avanzan tan rápido como lo avanza, digamos, el modernismo. Y recuerdo que hace muchos años una muchacha vino a platicar conmigo y ella me hablaba de lo triste que ella estaba porque su esposo, o el que ella quería que fuera su esposo, no podía entender que ella hubiese tenido parejas sexuales antes de estar con él. Y recuerdo que ella se sentía muy dolida y me decía, yo no lo entiendo a él porque vivimos en unos tiempos tan modernos, esto ya de la sexualidad no es algo tan que hay que esconder, y sin embargo yo le comparto a él de que he tenido parejas sexuales antes y él no lo comprende y más bien me quiere dejar por eso. Y esto es una de las ironías que la gente no entiende, de que, por ejemplo, un hombre
puede recibir, digamos, una experiencia social, una experiencia sexual con una muchacha, pero en el momento que la muchacha cede, por muy moderno que sea el hombre, ya después la piensa para casarse con una muchacha que le ha cedido demasiado rápido. Entonces, no crea de que este tipo de cosas no tienen consecuencias, aunque los tiempos hayan avanzado, verdaderamente siempre hay este tipo de bloqueo, ¿no? Los efectos sociales, podríamos hablar de, por ejemplo, una falta de compromiso. La persona dentro del matrimonio, o lamentablemente como se vive hoy en día, juntados, decimos los nicaragüenses, aunque estén juntos como pareja, no hay un compromiso, precisamente por eso no quieren llegar al matrimonio. También una mala reputación, la persona en la cuadra, el barrio, la colonia, el residencial, no sé dónde usted está viviendo, le dicen, no, es que eso es una persona de mala reputación, ese es un mujeriego, ese es un sinvergüenza, o dicen, esa es una mujer que se acuesta con cualquiera, precisamente porque ha adquirido una mala reputación en su vida, producto de la inmoralidad que nos lleva la pornografía. Y por último, nos viene una destrucción, destruye completamente la confianza en la familia. Nadie confía en una persona que tiene una adicción o una tendencia a la pornografía. Y les quiero decir una cosa, a las damas que nos escuchan, ya vamos a abordar esta parte, pero un hombre cuando ve a una mujer que anda vestida de esta manera, la ve como un objeto sexual, pero no la ve como para un compromiso. Y se lo digo porque a mí personas no cristianas inclusive me decían, no, esa mujer es buena para una cosa, pero no es buena para la casa, no es buena para la boda. Ponerle un anillo. No es buena para ponerle anillo. Eso fue una expresión que alguien utilizó. No es buena para ponerle un anillo. Así que dése cuenta que esto es algo que finalmente nos va a tener que pasar, nos va a pasar la factura si no tenemos el cuidado ni la conciencia de lo que puede hacer este tiempo de la pornografía en nuestra vida. La solución número 1, pusimos aquí, cuide cómo se proyecta usted en este mundo. Hay una realidad, nosotros no podemos controlar lo que la otra gente hace, pero sí podemos controlar lo que uno hace. Un día de esto voy a predicar un mensaje que se titule Controle lo controlable. A veces queremos controlar lo que no podemos y otras veces no podemos controlar lo que sí. Entonces, cuide cómo se proyecta en este mundo usted, cómo proyecta su imagen. Es importante que nosotros tengamos especial cuidado con nosotros, porque como decíamos en la primera parte del segmento, al estar este mundo sobreestimulado con la pornografía, cualquier persona es blanco de abuso o de perversión, digamos, de la mente, de pensamientos impuros en esta área. Les estaba comentando durante el receso a los muchachos que están con nosotros también aquí, nos ayudan, que en nuestro mundo latino, en nuestra cultura latina, el tema de vestirse más sensual es todavía más enfático, más pronunciado que aún en la cultura, por ejemplo, americana, anglosajona. Estaba comentándole de que yo miraba un programa que se llama No te lo ponga, en las dos versiones. Hay una versión que es americana y otra versión que es latina. Y me llamaba la atención porque en la versión americana casi siempre toman a mujeres que tienen o se proyectan con poca ropa y las visten, les ponen más ropa, le hacen de que su vestimenta sean un poco más larga, más tapada. Pero en la versión latina hacen lo contrario. Agarran a personas que tienen, digamos, un perfil moderado de vestimenta y les quitan ropa, les hacen que sus faldas sean más cortas, que sus pantalones sean más apretados. Y esto es algo de que nosotros, es nuestra realidad. Nuestra realidad es que vivimos en un mundo donde entre más desnudo está o más enseña su cuerpo, más bonita se ve. Entonces, no olvide esto, la vestimenta es más que una necesidad. Dios inventó la vestimenta. Recuerde que en el Edén
cuando Adán y Eva se vieron desnudos, su propia desnudez y el pecado les hizo ver su desnudez y ellos buscaron hojas para cubrirse. Y sin embargo en el Edén también usted ahí ve la intervención de Dios haciéndole túnicas para cubrirlos un poco más. Entonces la vestimenta vino a ser, digamos, una invención de Dios para cubrir una vergüenza, una necesidad, pero hoy en día la vestimenta no es una necesidad. Ahora, se ha hecho de la vestimenta una forma de expresión. O sea, con lo que uno viste, uno expresa qué es lo que uno lleva por dentro, sus valores, su espiritualidad, todo lo que uno decide, desde la camisa hasta el pantalón que uno se pone. Recuerde que manda un mensaje y usted está transmitiendo usted no solamente se está vistiendo para el frío o el calor, usted está también mandando un mensaje con lo que usted viste. Entonces, por eso que usted debe de controlar cómo se proyecta usted misma. Es impresionante cómo las personas han perdido el pudor y quieren mostrar su cuerpo. Y muchas veces están tratando de mandar un mensaje supuestamente hasta personas cristianas o quieren mandar un mensaje bíblico. Y yo hago un chiste, pero finalmente es una realidad. Uno ve a una persona tomándose un selfie y está ahí tomándose el selfie, y en el caso de las damas, ¿verdad? Jalándose la camisa para que el escote sea más pronunciado, o jalándose para mostrar algo, y decimos, yo estoy bendecida por Dios, y están enseñándolo todo. ¿Ve? O ponen un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y están mostrando su desnudez. ¿Cómo puede asociarse, cómo podemos relacionar, incluyendo esto, a Dios cuando estamos violentando abiertamente los principios? Y si nos lees lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, nos va a ayudar también a entender esto, porque al fin y al cabo, cuando Dios nos da una recomendación, y en el caso de los cristianos es un mandamiento para nosotros, nos damos cuenta que es para ayudarnos, no para afectarnos, no porque quiere hacernos un mal, sino todo lo contrario, quiere ayudarnos. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:9, dice así: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Vuelvo y le repito lo que le decía en el principio del programa. La vida pudo haber cambiado mucho en cuanto a qué es moderno y qué es anticuado, qué está de moda o qué es feo, ¿no? Pero los efectos de lo que uno viste son exactamente lo mismo. Recuerdo hace un tiempo haber andado con mi hija en un centro comercial, y mientras daba vuelta, ella andaba un pantalón un poquito más apretado de lo que a mí me gustaría, ¿no? Y yo podía ver, yo capté a un hombre que no podía dejarla de ver. Vuelta que dábamos en cada pasillo, era un supermercado, el hombre estaba pero totalmente perturbado. Entonces llega un momento en que yo le digo a ella, váyase para el carro, y le voy de frente al hombre y lo quedo viendo como quien dice, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la cosa? Pero hay algo que no podemos evitar de que controlar lo que está pasando en la mente de la otra gente, pero sí ayuda bastante cuando una persona decide cubrirse un poco más. Entonces recuerde que se puede ser bonita sin ser sensual. Miren, esto de la sensualidad y la necesidad de enseñar es algo que ha entrado y ha pegado tan fuerte en la sociedad que yo veo que aún las cristianas no saben definir bien el límite, ni las mujeres cristianas. Yo conozco muchachas que verdaderamente aman a Dios y quieren vivir una vida de santidad y de pureza, pero están tan entrenadas en esto de que la ropa tiene que ser de esta manera, que ellas no se dan cuenta cuando se están vistiendo y lo que están provocando en la otra persona. Es tanto así que yo recuerdo hasta escuchar en púlpito a una pastora haber dicho algo como: Dios a mí me dotó, decía, me dio power por delante y power por detrás. O sea, atribuyendo poder a sus partes íntimas en una congregación. Entonces,
hasta ese punto hemos llegado donde ya ni siquiera las cristianas podemos definir bien dónde está la línea del pudor y de la modestia. Entonces usted recuerde que aunque todo se haya modernizado, la mente de un pervertido sexual nunca se moderniza, siempre va a haber. Entonces, entre más apretada uno ande, entre más desnuda uno ande, más se estimula la mente, así que ayuda bastante. Como me decía una persona, ¿sabe qué? Cuando un hombre es morboso, me decía, uno puede andar vestido como monja y aún así lo van a morbosear, y eso es una realidad. Pero créalo, de que ayuda bastante, un gran porcentaje, cuando la mujer también se cuida a sí misma. Y eso nos da la pauta a la segunda solución, que es póngase límites usted mismo. Nosotros tenemos que ponernos los límites en la forma en cómo nos vamos a vestir. Y quiero darle una estadística de hace unos años atrás. El 95% de las violaciones en los Estados Unidos se daba por hombres que no eran violadores. ¿Qué significa esto? No eran hombres que se dedicaban a violar. ¿Y por qué violaron? Escuche este dato que le va a ser de mucha utilidad. Violaron a una mujer porque la vieron, la desearon, y el estudio decía que eran mujeres que estaban vestidas sexualmente atractivas. O sea, estaban con un escote, con un vestido apretado. Y por favor, no interprete mis palabras como que estoy diciendo que la mujer es la culpable. Por favor, no. No estamos hablando de eso. Ese hombre fue culpable que violó a esa mujer. No obstante, lo que ocurrió fue que el hombre se sintió estimulado por esa atracción sexual, por esa mente, esa visualización, y lo que llevó es que siguiera a esta mujer y la violara. Por eso nosotros tenemos que poner los límites. O sea, usted y yo necesitamos poner los límites en cómo nos vamos a vestir, y vamos a ver algunas restricciones que tenemos que tomar en cuenta para poder poner estos límites. Bueno, póngase límites usted mismo en el área, digamos, del acceso a la pornografía. Por ejemplo, número 1, restrinja el uso de sus páginas. De eso vamos a hablar la próxima semana, de cómo hacer para poner candados de protección, para que si usted tiene una lucha con la pornografía, usted mismo encuentre sus propios bloqueos, ¿no? Número 2, rinda cuenta a alguien de su lucha. Siempre es recomendable que cuando una persona está en un tipo de lucha contra la pornografía, tenga a alguien que sepa del problema para que lo esté monitoreando y lo esté ayudando. Obviamente que en la selección de esa persona a la que uno le rinde cuenta debe de ser una persona que no tenga el mismo problema que uno, porque ese es uno de los grandes errores que muchas veces buscamos a personas que están tan fregadas y tan dañadas como el problema que uno tiene. Entonces asegúrese de que la persona no tenga problemas en esa área. Y número 3, deshágase, ¿verdad?, de los estimulantes visuales. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo. Ahora, esto no puede tomarse obviamente literal. Lo que Jesús estaba usando aquí era una hipérbole para pronunciar un principio de vida. Y el principio es que si hay algo que a usted lo está dañando y está haciendo de que usted vaya al infierno por no poder frenarse en esa área, usted tiene que desecharlo de su vida. Así de que si usted sabe que en estos momentos usted tiene un problema con su celular, con su computadora, con su televisión, yo he conocido personas que han sido tan determinadas en esta área que han tomado decisiones sumamente radicales, como por ejemplo, en vez de andar un teléfono inteligente, se compran un teléfono de teclas táctiles, ¿verdad?, para poder comunicarse y así aminorar, sería la palabra. Aminorar. Sí. Aminorar la cantidad que tienen de acceso a la pornografía, gente que ha regalado sus televisores, que lo han sacado por un tiempo determinado de vida, para poder sentirse que verdaderamente han alcanzado un punto de libertad en esa área. Entonces es muy importante que si hay algo que usted lo está estimulando, deshágase de eso. Mire, y si también usted, aquí ya vamos a ponerlo un poquito más radical, pero si usted está
en un ambiente social con una persona donde usted se siente demasiado tentado, a veces es mejor perder, como dicen, un trabajo que perder el alma en el infierno. A veces es mejor buscar otro trabajo si la tentación es demasiado, cambiarse de aula. Yo recuerdo que no se trataba de pornografía, pero recuerdo que a mí me gustaba cuando estábamos en secundaria, cuando yo estaba en secundaria me gustaba impresionantemente un muchacho, no podía, me tenía con la cabeza, era yo. no era él, pero me tenía con la cabeza de viaje loca. Pero el muchacho no era cristiano y una de las cosas que yo anhelaba siempre en mi corazón era casarme con un cristiano. Pero ese muchacho me gustaba tanto que tomé una decisión. Yo estaba en una clase en ese entonces que se llamaban clases honoríficas, o sea, son clases que para personas que han tenido un mejor promedio y recuerdo que yo decidí dejar a un lado esa clase porque pensé, si yo sigo aquí, yo voy a terminar en una relación con una persona que no me conviene. Y eso me bajaba mi crédito para ir a la universidad. Pero finalmente uno tiene que hacer lo que tiene que hacer con tal de salvar su alma. Valga la aclaración que eso fue en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. No es aquí en Nicaragua. Pero las medidas hay veces parecen radicales y muchas veces ridículas, pero le voy a decir algo. Como ministros hemos atendido a tantas personas que en su momento llegan a decir, hubiese preferido haber renunciado, hubiese preferido haberme ido, hubiese preferido haberme apartado, pero como no lo hice, ahora pago las consecuencias. Uno es exagerado hasta que vienen las consecuencias del asunto. Entonces muchas veces es importante tomar las medidas, cuán radicales éstas sean, y eso es lo que Jesús precisamente es lo que se refería. Si esto te es ocasión de caer, mejor córtalo, sácalo, apártalo y lárgate. Corre, escapa por tu vida y no lleva las consecuencias que posterior van a ser más difíciles que lo que en este momento puede ser difícil es renunciar. Y por último, vamos a abordar la parte espiritual, porque este problema también es espiritual y violenta inclusive uno de los 10 mandamientos, que es estar deseando lo que no nos corresponde. Y desde el punto de vista espiritual, hemos tratado personas que no pueden vivir sin la pornografía porque están sumergidos, atados. El mundo le llama en el control y manejo de las adicciones. Tienen programas para salir de la pornografía, pero al fin y al cabo esto se reduce que hay un problema espiritual. Partamos del punto de que una persona que está metido en esto está apartado del Señor, y alguien que está apartado de Dios nunca va a lograr salir completamente de esto. Nosotros respetamos a esas personas que tratan de ayudar a salir a personas de adicciones y pornografía, y también, por ejemplo, con los alcohólicos anónimos, con quienes tenemos una gran relación. Pero ¿qué dice un alcohólico? Dice, cuando, aunque ya no está bebiendo, dice, hola, mi nombre es tal y soy un alcohólico. También en las personas que han practicado la drogadicción, también dice, oh, mi nombre es fulano de tal y soy un drogadicto. Porque nunca quedan libres. Y quien puede hacerles verdaderamente libres únicamente es Dios. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Recuerda que Dios nos dejó un arsenal para que nosotros podamos combatir toda lucha espiritual. La Biblia dice, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y si un problema es espiritual, la manera de atacarlo es espiritualmente. Así que déjeme dejarlo con 3 armas poderosas que Dios nos da para que nosotros podamos ganar esta batalla de las adicciones pornográficas. Número 1, practique la oración. Usted no sabe lo que Dios anhela, que nosotros vayamos a su presencia con nuestra verdadera identidad y nuestros verdaderos problemas. Muchas personas que están ahora mismo en el mundo de la pornografía sienten vergüenza de ir a la oración, pero déjeme decirle que cuando uno va a la oración es donde uno recibe la respuesta espiritual de parte de Dios, el poder espiritual para uno salir de allí. Sea sincero con Dios, dígale, Señor, yo siento una atracción a estar expuesto a este tipo de material, ayúdame en mi lucha, y usted va a ver cómo cada día su espíritu se hace más fuerte, se hace más poderoso que su parte carnal, y usted va a ir ganando las batallas en esta área.
también a través de la meditación de la palabra. La meditación de la palabra no es más que tomar una porción de las Sagradas Escrituras y pensar en cómo aplicarla y llevarla a la aplicación. Algunos creen que es como que uno va a estar ahí sentado en un lugar con las piernas cruzadas, entrelazadas y con las manos en esta posición y va a pasar montones de horas. Generalmente lo que nosotros estamos haciendo para meditar en la palabra es tomamos una porción de las Sagradas Escrituras en el día. Por ejemplo, normalmente yo lo estoy tomando de los Proverbios. Por ejemplo, el día de hoy, que también está en Romanos capítulo 12, pero está en el proverbio del día: no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Y en proverbio nos dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces uno toma esa porción, dice, ¿cómo yo puedo aplicar esto? Y en el caso de cuando usted está viviendo este tipo de adicciones o este tipo de problemas, uno empieza a buscar las porciones de las Sagradas Escrituras que le ayuden a uno a salir. Por ejemplo, dice, yo no puedo controlar mis pensamientos. No, su palabra dice que yo puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces no me doy el lujo de que ese pensamiento quede ahí. Me encanta un dicho que cita: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar quizás que ese pensamiento venga a mi mente, pero sí puedo evitar que se quede ahí, porque llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la última solución... La última de las armas espirituales que usted puede tomar es: haga uso del compañerismo cristiano. Mire, hay amistades que van a más bien incitarle a ustedes a seguir en la práctica. Es por eso de que aún en estos tiempos donde la iglesia está desprestigiada, ¿verdad?, la iglesia sigue siendo necesaria, porque la iglesia nos brinda un ambiente social con personas que, al igual que nosotros, están tratando de llevar una vida que agrada a Dios, personas que están luchando contra sus propios problemas y adicciones. Entonces, al tener este compañerismo cristiano, también usted puede tener acceso al consejo y a la fortaleza de otras personas que le pueden ayudar a salir más pronto de lo que es la adicción a todo lo que es la pornografía. Entonces, recuerda, esto es una batalla espiritual, pero en el nombre de Jesús, si otros han podido salir de eso, usted también va a poder salir, y es necesario que salga. No lo deje allí, porque después esto no solamente tiene el potencial de dañar su vida, sino que también la de sus hijos, y allí es cuando la gente pega el grito al cielo y dice: Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Porque nadie quiere ver a sus hijos fracasar en las áreas sexuales, ¿no? Muy bien, solo para enfatizar este punto, la Biblia dice: mejor son dos que uno. Si usted tiene a alguien con el que se apoya, recuerde lo que mi esposa acá mencionaba anteriormente: por favor, no busque a una persona que tiene el mismo lío. Busque a alguien que no tiene ese problema y que le va a decir: dale, siga para adelante. Ese es el compañerismo cristiano. Quiero decirle un dato: todas las personas que hemos atendido y que han querido salir de la pornografía, lo han hecho. Todo el que ha deseado hacerlo. No, es que yo no puedo. Sí puede. Sí puede. Vamos a tomar lo que la Sagrada Escritura dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí puede salir. Hay esperanza para usted. No sienta que el mundo se ha acabado, no se sienta que es el peor pecador del mundo. Hay una respuesta. La respuesta está en Jesucristo, y si usted lo desea, va a lograr. Gracias por haberse unido con nosotros. Hemos llegado al final. Un fuertísimo abrazo. El pastor Otoniel le saluda, mi esposa Carolina Osorio también. Y recuerda, la próxima semana vamos a estar aquí. Vamos a seguir con otros consejos prácticos para superar estas adicciones. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que Dios le bendiga.